Si todas las decisiones de tu clínica, de tu centro estético, tienen que pasar por ti, hay un límite de cuánto puede crecer tu negocio. Puedes contratar a 3, 5, 10 personas y seguir teniendo exactamente el mismo problema. Y ese eres tú. Hoy vamos a identificar qué deberías delegar y qué necesita tu equipo para hacerlo bien sin depender de ti. Y aquí quiero contarte que hace un tiempo una clienta de la consultoría me dijo algo que describe perfectamente el problema de muchísimas dueñas de clínicas. Me dijo que las personas que le ayudaban, sus colaboradores, le preguntaban absolutamente todo. Me dijo, literalmente, hasta cuando se acaba el papel de baño, vienen a preguntarme qué hacer, que si ya compran más, que cuánto piden. Y probablemente te pasa algo parecido, tal vez no sea con el papel de baño, pero sí con cosas como, ¿qué le respondo a esta paciente? ¿Puedo hacerle este descuento? ¿Dónde compramos esto? ¿Qué hago si una paciente cancela? ¿Qué hago con este proveedor? Y absolutamente todo termina dependiendo de ti. Y yo sé que al principio puede parecer normal porque pues finalmente tú eres la dueña, pero esto se convierte en un problema muy grande cuando quieres hacer crecer tu negocio. Por eso te digo que si absolutamente todas las decisiones tienen que pasar por ti, entonces tú eres el cuello de botella de tu propia clínica. Y justamente de eso vamos a hablar en esta clase, de cómo empezar a delegar, de cómo crear sistemas y procesos y de cómo conseguir que tu equipo pueda resolver cada vez más cosas sin depender de ti para absolutamente todo. Para que ahora sí te puedas ir de vacaciones una semana y que tu negocio no colapse en ese intento. Pero antes de empezar, si no me conoces, mi nombre es Ari Cadena y mi objetivo con este canal es muy simple y es darte todo el contenido que necesitas para ordenar y escalar tu negocio estético. En el primer link de la descripción te dejé el acceso a nuestra carpeta de recursos gratuitos. Ahí tienes plantillas, tienes herramientas. Te voy a dejar también unos ejemplos de sistemas y procesos que vamos a ir viendo durante este video. Y pues tienes diferentes recursos que nosotras usamos con nuestro propio centro y nuestras alumnas de la consultoría para lograr escalar su negocio a múltiples cifras. Así que empezamos. Ahora, aquí hay algo importante, porque puedes estar en uno de estos dos escenarios. Tal vez ya tienes recepcionista, asistente, cosmetólogas, personas trabajando ahí contigo, pero aún así sientes que no puedes soltar el negocio, que si tú estás, nada funciona. O tal vez todavía haces tú prácticamente todo sola y estás pensando, lo que necesito es contratar a alguien. Y sí, probablemente llegue un momento en el que necesites hacerlo, pero quiero que entiendas dos cosas. Uno, contratar personas no arregla un negocio que no tiene orden. Si no tienes estructura, contratar puede terminar generándote más problemas, más trabajo. Porque ahora, además de hacer todo lo que tú ya hacías, todo lo que tú ya tienes que hacer, tienes a una persona más que necesita preguntarte constantemente qué hacer y cómo hacerlo. Y número dos, tener personas trabajando contigo no significa que ya hayas delegado. Porque si tú no tienes claro cómo se hace una tarea, qué resultado esperas, qué puede decidir esa persona, qué no puede decidir y qué proceso tiene que seguir, ¿cómo esperas que alguien nuevo llegue y lo haga bien? Muchas dueñas dicen, es que nadie lo hace como yo. Y te entiendo porque yo también pequé de esto. Mi perfeccionismo muchas veces se metía en el camino. Pero bueno, obviamente sientes que nadie lo hace como tú porque todo lo que sabes sobre cómo funciona tu negocio solo está dentro de tu cabeza. Si no sabes, si solo tú sabes cómo quieres que respondan a una paciente, solo tú sabes cuándo se puede hacer una excepción, solo tú sabes cómo quieres que confirmen una cita, tú sabes qué hacer cuando aparece un problema, pero tu equipo pues en realidad no puede leer tu mente. Y si nunca hemos definido qué significa hacerlo bien, pues tampoco podemos esperar a que otra persona lo haga exactamente como esperamos. Entonces, antes de pensar solamente en contratar más personas o en manejar mejor al equipo que ya tienes ahorita, necesitamos empezar a sacar esa información de tu cabeza y convertirla en procesos. Y primero, quiero que definamos qué es realmente delegar. Delegar significa darle a otra persona todo lo necesario para que pueda hacerse responsable de un resultado, de una tarea, sin depender constantemente de ti. Y para conseguir esto, necesitamos 4 cosas y son justamente las que quiero que veamos ahorita. Entonces, si delegar no es simplemente darle una tarea a alguien, ¿qué es lo que necesitamos? Para mí, una delegación correcta necesita 4 cosas. Una persona responsable, un proceso, un resultado esperado y seguimiento. Y vamos a verlas una por una, pero supongamos que quieres delegar la atención de los mensajes de WhatsApp.
Lo que muchas dueñas hacen es decirle a su colaboradora, a su asistente, a partir de ahora tú te encargas de contestar los mensajes. Eso no es delegar correctamente. Así que el número 1, como dije, es una persona responsable. Lo primero que necesitamos definir es quién es responsable de esto. Y quiero hacer énfasis en la palabra responsable, porque cuando una tarea es responsabilidad de todos o de todas, muchas veces termina siendo responsabilidad de nadie. Por ejemplo, decir, entre todas contestamos WhatsApp, perfecto, pero ¿quién es responsable de asegurarse de que ningún mensaje quede sin responder? De quién revisa las conversaciones, quién hace seguimiento a las personas que no agendaron. Tiene que existir una persona que sepa, este resultado es mi responsabilidad. Eso no significa que tenga que hacerlo absolutamente todo, o sea, esta persona, significa que hay alguien responsable de que suceda, ¿ok? Sigamos. Número 2, un proceso, es decir, cómo queremos que se haga esta tarea. Y aquí regresamos a lo que hablábamos antes. Tu equipo no puede leer tu mente. No puedes decirle, encárgate de WhatsApp y esperar que esta persona responda exactamente como tú lo harías. Necesitas enseñarle el proceso. De hecho, en otro video, por ejemplo, hablando de esto de WhatsApp, enseñé justamente el mapa de conversación de WhatsApp, que iba el saludo, la calificación, la presentación del método, la propuesta de agendamiento. Todo esto es un proceso. Ya no depende de que la persona piense cada vez como, ¿y ahora qué le respondo? Ni que tu recepcionista o tu asistente se le ocurra hacer ese día cierto mensaje. Existe una forma definida de hacerlo y eso aplica absolutamente para cualquier tarea dentro de tu clínica. Desde cómo recibimos a un paciente, cómo confirmamos una cita, cómo hacemos seguimiento, cómo pedimos un testimonio, cómo manejamos una cancelación, cómo hacemos un pedido de insumos. ¿Ves? Es para todo. Incluso, ¿qué hacemos cuando se está acabando el papel del baño? Si una situación ocurre constantemente, no debería estar resolviéndola desde cero cada vez que pasa, ¿ok? Debería existir un proceso. Y el número 3 es un resultado esperado, ¿ok? Porque tener un proceso tampoco es suficiente. También necesitamos definir ¿qué significa estar haciéndolo bien? A mí me pasaba que alguien decía que lo estaba haciendo bien y para mí no lo estaba haciendo bien, pero para esa persona estaba perfecto todo. Entonces, otra vez, una cosa es decirle a alguien, tu trabajo ahora va a ser responder WhatsApp, y otra cosa muy diferente es decir, tu responsabilidad es perseguir que los interesados calificados avancen a agendar una consulta y de tantos mensajes tienes o deberías estar agendando 5 consultas. Un ejemplo. Ahora tenemos un resultado esperado y eso es mucho más importante porque no quiero que tu equipo solamente esté cumpliendo con tareas. Quiero que entienda para qué está haciendo esas tareas, obviamente. La recepcionista no solamente está confirmando citas, queremos que los pacientes lleguen. Las personas que están haciendo el seguimiento no solamente mandan mensaje de seguimiento, sino que el resultado es queremos recuperar a esas oportunidades que están ahí todavía pendientes. Y cuando el equipo entiende ese resultado, empieza a tomar mejores decisiones. No solamente estás delegando tareas, sino que tienes que delegar resultados. Y número 4, tenemos el seguimiento. Porque delegar tampoco significa como, perfecto, ahora esta responsabilidad es tuya, nunca más voy a revisar nada o la reviso cuando me acuerde. Y especialmente al inicio necesitas revisar. Necesitas dar retroalimentación, necesitas corregir, resolver dudas, mejorar el proceso y también ir midiendo cosas. Aquí puedes preguntarte, ¿qué se está haciendo? ¿Se está haciendo bien? ¿Estamos obteniendo el resultado que esperábamos? ¿Hay algo que necesitamos cambiar? Y en el ejemplo de los mensajes de WhatsApp, ahí deben preguntarse, por ejemplo, como ¿cuántos mensajes llegaron? ¿Cuántas preguntas calificadas mandaron mensaje? ¿Cuántas consultas agendaron? ¿Cuántas realmente sí asistieron? ¿Ves? Entonces, conforme la persona va aprendiendo, el proceso va mejorando, obviamente. Y los resultados son cada vez más consistentes. Por lo tanto, tú vas a necesitar intervenir cada vez menos. Ese es el objetivo. No pasar de controlar absolutamente todo a de la nada no saber absolutamente nada de nada. El objetivo es pasar de que tú lo hagas primero, después estás enseñando, después supervisas y después ya confías en la persona y delegas, ahora sí, bien. Así que la próxima vez que quieras delegar algo, recuerda estas 4 cosas: una persona responsable, un proceso, un resultado esperado y el seguimiento. Si falta alguna de estas 4, probablemente vas a seguir diciendo es que nadie hace las cosas como yo, pero cuando las 4 existen ya empiezas a construir un negocio que
no necesita de ti para ejecutar cada tarea pequeña que pase en el negocio. Ahora, probablemente estás pensando como, ok, perfecto, Adi, entiendo que necesito delegar, pero ahora, ¿qué delego primero? ¿Con qué empiezo? Porque tampoco se trata, obviamente, de que mañana llegues a tu clínica y digas, perfecto, a partir de hoy ya no voy a hacer nada, o háganlo y hasta después me dan resultados. No, vamos a empezar de una forma más sencilla y te quiero proponer un ejercicio que es que durante una semana, la siguiente semana, quiero que empieces a prestar atención a todo lo que haces dentro de tu negocio. Desde atender pacientes hasta responder mensajes, hasta confirmar citas, revisar inventario, hablar con proveedores, hacer pagos, resolver problemas, revisar la agenda. Todo lo que haces normalmente durante la semana. Y después quiero que dividas esas tareas en 3 categorías. La número 1 son cosas que solamente yo puedo hacer. Por ejemplo, si eres doctora o eres la profesional de tu área, probablemente determinar diagnósticos, procedimientos, decisiones clínicas solamente pues las puedes hacer tú. Pero otras cosas como tomar decisiones estratégicas del negocio, decisiones financieras, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso pues definitivamente se tiene que quedar contigo. Pero la número 2 son cosas que otra persona podría hacer. Aquí puedes preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo que otra persona podría hacer si tuviera un buen proceso y estuviera capacitada? O sea, si le enseño a hacerlo, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, confirmar citas, dar los seguimientos, hacer cobros, revisar inventarios, solicitar testimonios, hablar con algunos proveedores, preparar la cabina, pedir insumos. Y probablemente cuando hagas este ejercicio te vas a dar cuenta de que pasas pues una buena cantidad de tu semana haciendo cosas que realmente no necesitan de ti. Y aquí quiero que tengas cuidado con otra frase que escucho muchísimo y es que dicen como, es que hacerlo yo es mucho más rápido o yo lo hago más rápido. Y sí, hoy probablemente es más rápido hacerlo tú, pero si sigues utilizando esa lógica o pensando eso, lo vas a seguir haciendo tú durante los próximos 5 años. Entonces, delegar requiere una inversión inicial de tiempo. Tienes que documentar, como te dije, enseñar, supervisar, corregir, pero después recuperas ese tiempo definitivamente. Una y otra vez te vas a ir dando cuenta de que necesitas o que el negocio requiere menos tiempo de ti. Y la número 3 es cosas que puedo eliminar, simplificar o automatizar. Tal vez hay cosas que ni siquiera se deberían estar haciendo. Por ejemplo, hacer inventario más veces de lo que sea necesario, tareas duplicadas como registrar la misma información 2 veces, que una la quieres en una libreta, después en el Excel, después en el software de la clínica. Ese tipo de cosas, hacer reportes que nadie revisa, tener reuniones innecesarias, etcétera, etcétera. Aquí quiero que entiendas que no todo se delega tampoco. Hay algunas cosas que se eliminan, hay otras cosas que se simplifican, que se automatizan y, bueno, están las que sí se delegan. Ahora, ¿por dónde empezar? Ya hiciste esto y te quedó ya una lista enorme y todavía no sabes por dónde empezar. Y lo que yo haría es que yo comenzaría con hacer algo pues más sencillo. Y es que de las tareas que escribiste, busca las más repetitivas, las que consumen más tu tiempo y obviamente las que no te necesitan que estés ahí a ti sí o sí. Una cosa, no empieces a delegar las cosas o las decisiones más importantes del negocio. Empieza con algo que haces más sencillo, más constantemente. Como ya te dije, no sé, la confirmación de citas, los seguimientos, las agendas, los pedidos, no sé, tú elige una, la que creas que te está tomando más tiempo ahora y aplica las 4 cosas que acabamos de ver. Una persona responsable, un proceso, un resultado y el seguimiento. Y no necesitas ya sistematizar toda tu clínica esta semana, necesitas empezar por un proceso. Y ya cuando ese proceso pueda o esté funcionando ya correctamente sin ti, ya pasas al siguiente y después al siguiente. Y así poco a poco empiezas a sacar la operación de que solo dependa de ti, que esté en tu cabeza y la conviertes en un negocio que otras personas también podrían ejecutar. Ok, pasemos a lo siguiente. Ahora, ¿cómo convertimos esta tarea que ya definimos en un sistema? Una vez que empiezas a identificar, pues ya puedes delegar. La siguiente pregunta que quiero que te hagas es ¿cómo hago para que esta persona sepa hacerlo sin que me tenga que estar preguntando a mí todo el tiempo? Y ahí es en donde entran los sistemas y los procesos. Y no quiero que cuando escuches sistemas, procesos, pienses que tienes que crear ya un manual desde ahorita de 300 páginas
y ¿por qué no? Todavía no. Eventualmente seguramente lo tendrás, pero tienes que empezar ahorita con algo más sencillo. Para mí hay una regla muy fácil. Si algo se repite constantemente dentro de mi negocio, probablemente necesita escribir, hacer su proceso. Si todas las semanas te preguntan, ¿qué hacemos cuando una paciente cancela? Necesitamos un proceso de cancelaciones. Si te preguntan, ¿qué le respondo a alguien que pide precio por WhatsApp? Necesitamos un proceso de atención y ventas por WhatsApp. Si cada vez que se termina un producto te preguntan, ¿ya compramos más? ¿Con cuánto compramos? ¿Con qué proveedor? Necesitas un proceso de inventario. Y sí, si cada vez que se acaba el papel del baño o algún insumo tienen que preguntarte qué hacer, también haces un proceso sobre eso. El objetivo es que cada vez existan menos preguntas que tengan que llegar hasta ti. Y eso es lo que hace un sistema. Así que, toma algo que hoy depende de ti, de tu memoria, de tu conocimiento, de tu experiencia o de que tú tengas que estar ahí presente siempre y lo conviertes en una forma clara de hacer las cosas que otra persona pueda replicar, que pueda seguir. Y un proceso o un sistema no tiene que ser complicado. Puedes tener literalmente una checklist, puede ser un documento en el que escribas paso a paso, puede ser una plantilla de mensajes, puede ser un video de 5 minutos que grabas tu pantalla y le enseñas a alguien cómo hacer algo, puede ser una política que ya tengan que diga exactamente qué hacer en determinada situación, qué hacer cuando pasa esto, qué hacer cuando no pasa esto. Lo importante es que deje de existir únicamente dentro de tu cabeza, como te digo, que si hay dudas, ahí estén las respuestas. Entonces, recuerda, puedes empezar muy fácil. La próxima vez que alguien de tu equipo te pregunte algo que ya te ha preguntado antes, en lugar de solo responderle, pregúntate a ti misma primero, ¿cómo podría documentar esto para que la próxima vez lo resuelvan sin mí? Y lo escribes. Y así poco a poco empiezas a construir los sistemas de tu negocio. Algo que hacíamos nosotras con nuestro equipo es que junto con la persona armábamos este sistema. Me hacía una pregunta y yo analizaba y le decía, ok, eso ya me lo preguntaste varias veces, tráete tu libreta, tráete tu computadora y escribamos el paso a paso juntas. Y así lo hacíamos, literalmente nos sentábamos, escribíamos el paso a paso y ya se quedaba como el protocolo, el proceso y así. Entonces puedes apoyarte con esta persona o si es algo que solo tú sabes, pues lo vas haciendo tú y listo. Así que si algo ves que se está repitiendo, entonces documéntalo, enséñaselo a la persona y después ya lo delegas. Y bueno, otra cosa, recuerda, tu primer proceso, tu primer sistema, tu primer SOP que se llama, probablemente pues no va a ser perfecto y no pasa nada. Lo que tienes que hacer es documentarlo, tu equipo y tú lo empiezan a hacer, detectan ahí los problemas, lo corrigen y ya lo van mejorando. Estos sistemas se van mejorando, se van optimizando cada vez que se utilizan, porque los sistemas no son algo que escribes una vez y se olvidan, sino que se utilizan normalmente todos los días o son repetitivos, se van probando y después se van mejorando. ¿Ok? Y aquí quiero que entiendas cuál es realmente el objetivo de todo esto, porque delegar no significa que vas a dejar de trabajar, ¿ok? Tampoco significa que vas a contratar personas y le vas a dar tareas y le vas a decir, perfecto, hagan esto y ahora arréglenselas ustedes como puedan porque yo soy la directora. No, sigue siendo la dueña del negocio, sigue siendo responsable de los resultados, sigues teniendo que dirigir, que revisar, que capacitar, que corregir y que tomar decisiones. Lo que cambia es cómo utilizas tu tiempo ahora. Porque si al día de hoy estás pasando todo el día revisando si quedan insumos, hablando con proveedores, resolviendo ahí pequeños problemas, ¿cuándo vas a tener tiempo de hacer crecer tu negocio? ¿Cuándo vas a revisar tus números? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar en marketing? ¿Cuándo mejoras la experiencia de tus pacientes? Esa es una de las transiciones más difíciles cuando empiezas a crecer. Dejar de ser solamente la persona que hace y convertirte ahora en la persona que dirige. Al principio probablemente haces prácticamente todo, es normal, pero conforme el negocio crece, tu trabajo tiene que ir evolucionando. Cada vez deberías pasar menos tiempo resolviendo cosas que otra persona podría estar resolviendo por ti y más tiempo haciendo las cosas que realmente necesitan de ti como dueña de tu negocio. Entonces, después de ver esta clase, no quiero que intentes sistematizar ya toda tu clínica mañana, porque está imposible, la verdad, y te vas a abrumar y probablemente no vas a hacer nada. Como te dije, quiero que empieces con solo una cosa. Recuerda, durante esta semana, pon atención a lo que haces normalmente y pregúntate si eso que estás
haciendo necesita que lo hagas tú. En caso de que no, pues haz todo lo que vimos durante este video. Y bueno, recuerda que en la carpeta de recursos que está en la descripción te voy a dejar unos ejemplos de cómo documentar estos procesos para que los revises, implementes. Ahora, si quieres o si crees que necesitas ayuda y ya estás comprometida a trabajar en tu negocio, a ordenarlo, a aprender a delegar y a construir un negocio que pueda crecer sin ti, sin que todo dependa de ti, te voy a dejar mi número de WhatsApp en el segundo link de la descripción. Mándame un mensaje y ya yo te digo cómo te puedo ayudar. Eso es todo por el video de hoy. Espero que lo implementes, que esta semana salgas con tu primer proceso, tu primer sistema. ¿Vale? Chao.